del Padre. Porque es injusto. Es injusto acordar su día. ¿Aló? Bueno, puede tomar su lugar. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Muchísimas gracias por acercarse el día de hoy y poder celebrar esta reunión que creo que de ella depende el éxito, la victoria que cada quien tenga en la semana que está comenzando el día de hoy. Una de las cosas que nosotros como creyentes tenemos que aprender a desarrollar, escuche, desarrollar, porque es un aprendizaje, es el congregarnos. Cuando nos congregamos venimos a ser alimentados. Cuando nos congregamos venimos a ser fortalecidos. Venimos a recibir el equipamiento que se necesita para la semana que se va a enfrentar. ¿Quién sabe lo que va a pasar esta semana? Solo Dios. No sabemos qué nos va a tocar enfrentar. No sabemos contra qué vamos a luchar. No sabemos qué artimaña estará preparando el enemigo para hacernos tropezar. Y una de las cosas que garantiza que tengamos el éxito tiene que ver con esto. Por años escuché a mi pastor siempre decir que en todos los años que tenía conociendo, y todavía lo sigue diciendo, nunca había dejado de hablar con él. Nunca había dejado de estudiar la palabra y nunca había dejado de congregar. Siempre escuché, desde que yo llegué a la congregación, esas palabras se las escuché yo a mi pastor. Y yo siempre decía, yo quiero eso también para mí. Y hasta el día de hoy, hermano, tengo ese privilegio y ese honor de decirlo mismo. Tengo 21 años caminando en los caminos del Señor. Y durante 21 años, ni un solo día he dejado de hablar con él. Durante 21 años, ni un solo día he dejado de estudiar su palabra. Y durante 21 años, ni una sola semana no congregado. Y creo que soy uno de los pocos que puede decir eso que dice mi pastor. Usted preguntará, pastor, ¿ha tenido problemas? ¿Dificultades? ¿Ha metido la pata? Más de una vez. Muchísimas veces. Pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque el éxito en el camino del cristianismo depende de esas tres cosas. Su relación con Dios como Padre. Hoy en el mundo entero se celebra el mal llamado, yo digo injusto, Día del Padre. Porque como uno vamos a acordar del Padre una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. No. ¿Y qué de nosotros decimos que es Dios de nosotros? Nuestro Padre. ¿Ah? Dios es nuestro Padre, ¿sí o no? Imaginen que se acuerde de Él una vez a la semana. Una vez al mes. ¿Estará bien eso? No, hay que acordarse de Él. ¿Aló? ¿Por qué no tenemos que acordarnos de Él todos los días? Porque todos los días Él se acuerda de nosotros. Estamos aquí porque Él se ha acordado de nosotros. ¿Aló? Andamos en su camino porque Él se ha acordado de nosotros. Hemos tenido victoria en medio de las batallas porque Él se ha acordado de nosotros. Hemos enfrentado situaciones difíciles porque Él se acuerda de nosotros. Pero nosotros tenemos que aprendernos a acordar de Él también. Yo quiero colocar una palabra en su corazón que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Y créame que cada semana, miércoles, domingo, trato de encontrar el alimento, el pan. Y siempre he recalcado en mi corazón, en mi mente, las palabras de mi pastor. Que la palabra que tú vayas a compartir, primero te ministra a ti. Porque si no te ministra a ti, que lo vas a compartir, no esperes que ministre al pueblo que lo va a recibir. Y hasta el día de hoy he tratado de mantener eso. Y algo que me pasó el año pasado, que yo sentía que Dios me confrontaba y me decía que ¿por qué yo tomo? No tomes versículos para enseñar lo que tú quieres. Toma mi palabra para enseñar la verdad. Yo digo, oye, y de ahí en adelante he tratado de cuidar mucho los contextos. No solo usar versículos. Usted puede agarrar un versículo creyendo que está recibiendo una verdad y es una mentira. Porque si usted el versículo lo saca fuera del contexto, usted no está recibiendo una verdad, usted está recibiendo una mentira. ¿Y qué pasa con la mentira? Siempre nos va a llevar al fracaso. La mentira siempre nos va a traer maldición. Y hay que tratar de escudriñar y recibir y agarrar y tomar la verdad. Y la verdad viene en la plenitud de la palabra. Quiero hablarles sobre un tema que se llama consecuencias del pecado. El pecado es la desobediencia. Y muchas veces nosotros no llegamos a pensar en las consecuencias que vienen por eso. El pecado es como el fiado. Disfrute hoy, Pague mañana. pague mañana. Disfrute ahora, pague después.
No, hermano, hay consecuencias. Y nosotros, si nosotros aprendemos a tener siempre presente esa consecuencia, trataremos de llevar una vida mejor. Y hoy quiero hablarles de algunas cosas referentes a esto, de las consecuencias del pecado. Número uno, la mancha al hombre. Una de las primeras consecuencias que trae el pecado, cuando hablo del hombre, me refiero al género. Pero sentado allí mirando a las muchachas danzando y escuchando las letras de la alabanza que compartimos el día de hoy, que escuchamos el día de hoy y entonamos el día de hoy, y pensando en este mal llamado Día del Padre, me pongo a pensar la importancia que tiene el papel del hombre dentro de los hogares y la rectitud que nosotros como cabeza de hogares tenemos que llevar. Y los primeros que tenemos que estar pensando en las consecuencias del pecado somos los hombres, los padres, porque no estamos arrastrando solo la vida de nosotros, estamos arrastrando la vida del hogar que estamos levantando. Porque recuerden que nosotros como caballeros, como cabeza de hogar, somos el ejemplo para la esposa, somos el ejemplo para los hijos, y los que ya somos abuelas ahora somos ejemplos para los nietos, y los que tenemos un liderazgo dentro de la grey del Señor somos un ejemplo para mucha gente. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que entender, la primera consecuencia es mancha al hombre. El libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 1 al 5, nos dice de la siguiente manera: ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mi rebelión. ¿Qué estaba pidiendo él? Que fueran borradas sus rebeliones. Lava toda mi culpa y límpiame de mi pecado. ¿Qué veía el rey David en la consecuencia del pecado? Que lo estaba manchando. Por eso él decía: lava mis culpas, porque había una mancha. Límpiame de mi pecado, porque sabía que había una mancha. Reconozco que he sido rebelde. Siempre tengo presente mi pecado, porque contra ti y solo contra ti, delante de ti hice lo que es malo. ¿Delante de quién? De él, no delante de las personas. Delante de él hice lo que... ¿De qué hice lo que no es, lo que es malo? Por eso tu sentencia es justa. La sentencia significaba que venía una consecuencia. Y tu juicio es irreprochable. Yo nací culpable, mi madre me concibió en pecador. Él entendió algo: nací culpable. No hay uno solo que haya nacido inocente, todos hemos nacido culpables. Significa que todos tenemos que estar luchando contra esa mancha que viene contra nosotros. Pero hermano, para esa mancha existe una solución. ¿Cuál? La redención. ¿Cuántos se bañan todos los días? Oye, hay unos cochinos que no te lavan. Repito, ¿cuántos se bañan todos los días? Todos los días. Por eso, yo sé que no le han levantado la mano. ¿No? Escucha esto. Esa mancha que es el pecado, aunque querramos o no querramos, va a estar allí todos los días. Pero para eso tenemos todos los días la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero no ha dejado de gotear en esa cruz. En el mundo espiritual esa sangre todavía se está vertiendo. ¿Sabe qué va a pasar cuando esa sangre deje de gotear? Viene Cristo por su iglesia. ¿Aló? Entonces esa mancha, hombre, mujer, viene a mancharnos, pero tenemos la redención. Porque aquel que cree que no, yo no me voy a manchar, está equivocado. Es imposible que usted salga a la calle pensando que no va a sudar. No me importa, yo no voy a sudar, y como no voy a sudar, no voy a jeder. No, a sudar y va a jeder. Porque tienes una mancha. Entonces la consecuencia del pecado número uno es la mancha. El rey David entendía eso. Por eso él decía: lava mis culpas y límpiame de mi pecado. Y repito, creo que lo dije la semana pasada, él no estaba pidiendo una tontería: lávame porque dije una mentira. No. Lávame porque acusé a alguien. No. Lávame porque cometí adulterio. Lávame porque cometí asesinato. Lávame porque planifiqué algo contra otro ser humano. Y un ser humano que me era fiel. Un ser humano que me era leal. Un ser humano que era uno de sus mejores soldados, ¿no? Él decía eso porque él entendía. Él sabía que la consecuencia comienza con la mancha. Una mancha, hermano, que todos tenemos. ¿Verdad que abrimos nuestro corazón al Señor? ¿Verdad que tenemos la palabra de Él? Pero tenemos que entender que hay mancha. O sea, ahora note una cosa. Esa es una consecuencia. Pero significa que todos los días debemos lavarnos. No el domingo. No una vez al mes. No una vez al año. No, en Semana Santa me limpio. Y si no llega a la otra Semana Santa.
lo mismo. No para mañana, y si no hay un mañana. Entonces, la primera consecuencia es la mancha. Pero una mancha que si clamamos, que si oramos, que si intercedemos, que si reconocemos, esa mancha será borrada, será limpiada. Porque el poder de la redención viene para lavarnos y limpiarnos y purificarnos, ¿no? Ahora, número 2, consecuencia del pecado. Lo hace infeliz. ¿Aló? Lo hace infeliz. Porque, hermano, ¿cómo se siente uno cuando uno sabe que carga un mal olor? O anda sucia. Y todo el mundo te ve. Y ves cuando pasáis de ese tufito. ¿Quién te va a querer abrazar? ¿Quién va a querer estar cerca tuyo? Entonces, allí comienza la infelicidad. La infelicidad porque nos vamos quedando solos. Nos vamos quedando solas. Ah, pero espérate un momento. Pero casi nunca pensamos en esa consecuencia. Porque eso no pasa de un momento a otro. Cuando le estamos siendo infiel a la pareja. Eso no lo ves de una vez. Está gozando. Ay, pero cuando eres descubierto. Y viene la consecuencia de una mancha que no limpiaste. Una mancha que no te ocupaste en quitarla, en removerla, sino que la dejaste pasar, la dejaste colar. Y por dejarla colar, entonces comienzan a hacerla, nos hace la infelicidad. Porque cuando todo el mundo se va dando cuenta, te huele feo. ¿Aló? Mira cómo anda. Le cambia el semblante. Se le va la alegría. Salmo 51:8 dice el rey: hazme sentir felicidad y alegría. ¿Qué pedía él? ¿Sentir qué? Felicidad y alegría. Que se alegren los huesos que has quebrantado. Que se había quebrantado los huesos. ¿Sabes qué significa eso? El interior. La parte interna. ¿Qué pasa cuando los huesos son débiles? ¿Ah? El cuerpo no va a funcionar como tiene que funcionar. Entonces hay una infelicidad. ¿Dónde comienza la felicidad? No afuera. La felicidad comienza adentro. ¿Pero por qué? Porque somos felices, porque entendemos que aunque nosotros habemos cometido errores, hemos caído, hemos entendido que el Dios, que es nuestro Padre, está allí ¿para qué? Para levantarte. Te caíste, Él te levanta. Te ensuciaste, Él te limpia. Se torcieron tus pasos, Él los endereza. Te fuiste al propósito, Él te trae. ¿Por qué? Porque es un Padre. Ahora, si fuera Dios, fallaste, para el infierno, Dios, derechito, mándalo para allá. Quémelo en la quinta paila por diablo. Diría eso, pero un padre no va a decir eso. ¿Aló? Un padre, por más estricto que sea, no va a decir eso. Y esta mañana, antes que cuando estábamos acomodando todo, hablamos de la familia. Estaba mi hermana Petra, estaba Alicia, hablando de los pecosones que nos daban los viejos de antes, de los rejazos, de todas esas cosas, cómo eran los padres con nosotros. Pero por encima de todo ese castigo y todas esas cuestiones, ellos nos amaron. ¿Cómo así que nos amaron si nunca me abrazó? Pero nunca te acostaste sin comer. ¿Aló? ¿Cómo así si nunca me dijo que me amaba? Pero nunca andaba de nuevo por la calle. ¿Aló? ¿Por qué? Porque eran unos padres. Pero claro, cuando nosotros escuchamos las historias de ellos, entendemos muchas cosas. Nosotros los criticamos, no fueron malos padres, no fueron buenos padres. Pero cuando oímos la historia de ellos, vemos que fueron mejores que los padres de ellos. ¿Aló? Ahora, esa infelicidad nos trae la mancha. Pero hay ese sentir que decía el rey David: hazme sentir felicidad. ¿Qué debiéramos pedir nosotros todos los días? Señor, haznos sentir felicidad y alegría, que se alegren los huesos que has quebrantado. ¿Que has quebrantado por qué? Porque llegó la consecuencia de nuestra desobediencia. ¿Aló? Número 3, consecuencias del pecado. Lo aparta de la presencia de Dios. ¿Lo qué? Lo aparta de la presencia de Dios. Versículo 11 del capítulo 51 de los Salmos. Dice: no me alejes de ti. ¿Qué decía él? No me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Qué entendía el rey que era lo más preciado? El Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que le preocupaba a él? Que no le fuera quitado.
Hermano, ¿por qué nosotros tenemos que entender que lo más importante no son los talentos, no son las habilidades, no es el carisma, no es la estrategia? Lo más importante es la presencia del Espíritu Santo. Y esa presencia, hermano, se puede apartar de nosotros por causa del pecado. Está constantemente practicando lo mismo, porque el Espíritu se va apagando en nosotros. Y cuando el Espíritu se va apagando en nosotros, significa que se va alejando. Ya no sentimos esa presencia, ya no escuchamos esa voz. Pero muchas veces, hermano, hermanita, es por culpa de nosotros mismos, en el sentido que sabemos que hemos fallado. Nos da miedo a acudir a la presencia de Dios, porque pensamos que no, andas hediondo, no, andas inmundo, no, fallaste, ¿no? Cada vez que fallemos, ¿sabes qué está haciendo el Padre? Esperándonos. ¿Para qué qué? Para hacernos valer su presencia en nosotros. Pero por inercia, cada vez que fallamos, lo que hacemos es no queremos orar, no queremos leer la palabra, no queremos congregarnos porque sabemos que hemos fallado. Hermano, más tiene que orar, más tiene que escuchar la palabra y más tiene que congregarse para que más se haga real la presencia de Dios. Espíritu Santo. O sea, el pecado, esos pequeños errores, esas grandes fallas que estamos cometiendo, nos va haciéndonos sentir avergonzados y creemos que vamos a ser rechazados. No, recuerden que no es Dios, Papá, es el Padre. Abba, papito mío. Ojo, y no es el padre obstinado que te crió, el amargado, no, el que andaba peleando con un sueldo. Es el dueño del oro y de la plata. Es el gran yo soy, es el creador del universo, es el todopoderoso, es el glorioso, ¿no? Es el Señor que provee, el Dios de paz, el Dios que pelea por ti, ¿no? Entonces, la consecuencia del pecado aparta de la presencia de Dios. El rey David entendía eso. No alejes de mí tu Santo Espíritu. Porque hay gente, hermano, hay personas que en los caminos del Señor quieren llevar una doble vida y dicen, no importa, Dios me perdona. No, hermano, Dios conoce la intención de nuestro corazón. Él sabe si de verdad hay dolor por haberle fallado o andamos jugando a la gente secreta. ¿Aló? Número 4. Consecuencia del pecado. Entristece al Espíritu Santo. ¿Qué hace? Entristece al Espíritu Santo. Me llamó mucho la atención esta versión de esta Biblia. La Biblia Torres Amat, Vulgata. Y tantas versiones que yo leí, yo no había escuchado esta. Y me gustó mucho el versículo 11 del capítulo 51 en esta versión, sobre referente de que entristece al Espíritu Santo. Dice: no me arrojes de tu presencia y no me retires de mí tu Santo Espíritu. ¿Aló? No me arrojes de tu presencia y no me retires a mí de tu Santo Espíritu. ¿Qué pasa cuando una persona se entristece? Se aleja. ¿Sí o no? Una persona se entristece, se aleja. Eso pasa, la consecuencia cuando vivimos practicando ese pecado. Vamos entristeciendo el poder de la presencia de Dios que está dentro de nosotros. Entonces, esa presencia se va alejando. Alejando en el que sentido. Ya no nos habla. Ya no la sentimos. O sea, cuando dejamos de sentirla y cuando dejamos de escucharla, es porque se está alejando. ¿Se está alejando por qué? Porque es una consecuencia de la vida que estamos llevando. ¿Aló? Ahora, escucha esto. Esa consecuencia de que el espíritu se entristece, nosotros la podemos mejorar. ¿Cómo? Acercándonos. Porque pensemos en algo, en el trabajo del espíritu. Dice, número 1, redarguye de pecado. ¿Qué hace él? Significa que escudriña el corazón y dice, epa, esto está malo, pero hay que darle chance que nos redarguye. ¿Aló? Porque para eso está el espíritu, para que te redarguye. No te redarguye el pastor, la pastora, el hermano, el líder. Te redarguye el espíritu que habita. Pero tenés que darle chance que te revise el corazón. ¿Y cuántas? No, yo estoy bien. Pero en el corazón, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en el corazón? Y esta semana hablando con una persona,
estamos conversando, no me recuerdo cuál era exactamente el tema, pero en esa conversación me pude dar cuenta y le dije a la persona, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta de algo de tu vida. Le digo, los otros, ¿qué? Tú tienes miedo a ser herida y por eso te alejas de las personas. ¿Qué? Tienes miedo a ser herida. ¿Y sabes que viene ese miedo de ser herida? Por las cosas que te ha tocado enfrentar. Ahí esa persona, hermano, empezó a llorar y a llorar y amor para ti. Pero no se había dado cuenta de eso que tenía en su corazón. ¿Aló? Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros permitamos que el Espíritu redarguya nuestros corazones? Porque hay cosas que nosotros tenemos que no sabemos que tenemos ahí. Hay personas, hermanos, que tienen heridas con su papá y no saben. Porque ellos creen que no tienen heridas porque no tienen la necesidad de asesinarlo. Hay personas que tienen heridas contra su mamá, pero piensan que no tienen heridas contra su mamá porque no es que yo no tengo ganas de matar a mi mamá. No, pero las heridas con tu mamá. No está el anhelo de matarlo, liquidarlo, matarla, liquidarla. Pero está el rechazo. No te importa llamarla, escribirle, no te importa. Se significa que hay algo en tu corazón. ¿Aló? ¿Quién va a redarguir eso? Pero si el Espíritu está alejado. ¿Aló? Redarguye de pecado. Incluso la palabra en el original para esto. ¿Qué significa eso? Como una muleta. ¿Qué quiere decir eso? Vienes a ayudarnos a poder caminar como tiene que ser, a poder andar como debe ser. Pero si ese espíritu está alejado, ya no lo sentí. No, pero pastor, lo sentí. No, pero espérate, hermano, no es igual saber que el espíritu está a sentir que el espíritu está. No es igual escuchar que el espíritu habló a escuchar que el espíritu te habló. ¿Aló? Pero para eso entonces tiene que estar presente. Pero entonces la consecuencia del pecado es que él se entristece y se... ¿En qué manera se aleja? No te hace sentir su presencia. ¿En qué manera se aleja? No te habla más. Tienes que estar buscando para que otro te hable. Así te dice el Señor. Mañana te toca quinchoncho con caraota. Pero pudiéndote acercar tú, para que él venga y haga esto. ¿Aló? Ahora, escucha esto. El Espíritu nos va a llevar a que permanezcamos sanos y limpios. Porque ¿qué es lo que usted y yo como creyentes tenemos que trabajar todos los días? Con el Espíritu. La sanidad y la libertad. Todos los días nosotros tenemos que trabajar para mantener la sanidad y la libertad en nuestra vida. Porque para eso el Señor de señores murió en la cruz. Para eso el Señor de señores no nos dio un ángel, nos dio su Espíritu. Ahora ese Espíritu que está dentro de nosotros va a mantener este cuerpo, esta vida, esta alma sana y libre. ¿Y dónde se va a demostrar esa sanidad y esa libertad? En la relación que tengamos con los demás. Hermano, cuando escuchamos que alguien dijo algo que no nos pareció correcto y a nosotros nos pareció una estupidez lo que dijimos, pero la persona, una puñalada directo al corazón. ¿Por qué? Porque la persona está herida. Está. Entonces, esa tristeza del espíritu que se va alejando de nosotros, no solamente, hermano, él se va alejando de nosotros, nosotros nos vamos alejando del rebaño, nosotros nos vamos alejando del redil, nosotros nos vamos alejando de los demás hermanos y hermanas. ¿En vez de qué? ¿Aló? Porque no somos una institución, no somos una empresa, somos el cuerpo, somos un organismo vivo. ¿Y qué tiene que aprender el cuerpo? A relacionarse para que pueda funcionar correctamente. ¿Aló? Entonces, la tristeza del espíritu, no permitamos eso en nosotros, que no sea consecuencia. ¿Aló? Número 5, consecuencia del pecado: quita la paz y la alegría. ¿Qué quita? La paz y la alegría. Versículo 12 del capítulo 51 del libro de los Salmos dice: dame tu ayuda y tu apoyo
Enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. ¿Cómo llegamos a la verdadera felicidad? Con la obediencia. ¿Cuándo llega la felicidad? A través de la desobediencia. Y la obediencia y la desobediencia es lo que marca lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces el rey David decía eso. Él sabía la importancia del gozo y la alegría. Quita la paz y la alegría. Dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Hermano, ¿tú quieres paz? ¿Tú quieres alegría? Yo quiero paz, yo quiero alegría. Nosotros queremos paz y queremos alegría. Trabajemos en el pecado. Porque, hermano, tarde que temprano nos va a llegar la consecuencia. Entonces, ese semblante, ese gozo, esa paz y esa alegría va a depender de que no permitamos las consecuencias del pecado. Porque repito, el pecado es como el fiado. Disfrute ahora, pague después. Esa emoción que le llegaba acá, pero déjalo, para pagar, y te mete la mercancía. Y cuando estás con el televisor 52 pulgadas. Pero cuando se acumularon las cuotas y pagaste la mitad y de repente te llegó el museo porque estaba atrasado, te quita el televisor de 52 pulgadas y la mitad que pagaste. ¿Y cómo quedaste? ¿Pero por qué? Disfrutaste ahora, no pagaste después. Entonces, hermano, la consecuencia es eso. Si usted está siendo gobernado, gobernada por falta de paz y por falta de alegría, significa que hay una consecuencia, que hay una desobediencia. Pero el enemigo, que el Señor lo reprenda, quiere sembrar en el corazón de nosotros. No, tu tristeza y tu falta de paz es culpa de fulano, es culpa de sotano, es culpa de mengano. No es culpa de ninguno que fue. Es culpa porque permitiste. Hermano, uno de los pecados más graves que nosotros cometemos, todos son graves, pero uno de los que más hace daño es cortar la relación con los hermanos. Es que si usted supiera, pastor, ¿cómo me lo dijo? Y cuando uno escucha el cuento, pero ¿qué pasa? ¿Aló? Usted no ve, porque ¿a qué se compara la iglesia? La mujer. ¿Ya no? ¿Usted cree que las mujeres son muy sensibles? Agua, líbrelo usted, que se le olvide un cumpleaños a la mujer. Líbrelo, que se le olvide el aniversario. Líbrela, que se le olvide el Día de las Madres. Que hay el Día de las Madres, parrilla. El Día del Padre, sancocho, hueso blanco. Pusimos los estados, no, a las medias los interiores. No queremos eso, ni medias ni interiores. Y van a andar en Guayuco, no en Guayuco, pero nos ponemos contra él. Porque el Día de las Madres no hay eso. ¿Aló? Ahora note qué curioso. Los hombres no le paramos pelota a esa broma, pero las mujeres, ¡ay, Dios mío! Ese día nos toca dormir con el perro. ¿Aló? ¿Cómo? Ojo, parece que, ¿verdad? Pero nota una cosa. ¿Qué es la iglesia en femenino? ¿Sí o no? Significa que hay una sensibilidad dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, por esa sensibilidad es que nosotros tenemos que aprender a desarrollar, a construir una mejor relación. Hay que cuidar las palabras entre nosotros. ¿Aló? Hay que cuidar la actitud entre nosotros mismos. Porque hay sensibilidad. De repente esa sensibilidad a ti te parece una tontería, pero eso que hiciste, o eso que dijiste, o eso que dejaste hacer, dañó a tu hermano o a tu hermana. Tú simple y llanamente lo que hiciste fue alejarte. Cuando debiste haberte acercado. Me acaba de llegar un facto ahorita, como dice mi pastor, revelación ahorita aquí en el Espíritu. Mateo 25. Juicio a las naciones. Jesús dijo: tuve hambre, me diste. Tuve enfermo, me visitaste. Tuve preso, viniste a mí. Señor, ¿cuándo hicimos esto? Cuando se lo hiciste a cualquiera de estos, me lo hiciste. ¿Aló? Algunos los elogió y a otros fue duro. ¿Aló?
Ahora note este pequeño detallito. Cuando hay hambre, ¿qué se debe dar? Cuando hay algún enfermo, ¿qué se tiene que hacer? Por cierto, ¿ya visitaste a tu pastora? ¿Tú enfermo? Y mire que tú enfermo y me visitaste debería ser, tú enfermo y tuve preso debería decir me visitaste. No, el enfermo dice me visitaste, pero el preso dice viniste. Hermano, algunos no están presos en una tristeza. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ir. No espera que levante el teléfono. Visitame porque me siento triste. No, tú tienes que ir al que está triste. Porque toda la iglesia está llamada a hacer un trabajo pastoral. Cuando tú suples la necesidad de algún miembro de la congregación, tú estás pastoreando a esa gente. Tú estás haciendo lo que fuiste llamado a hacer. Porque entonces si tú, cuando hay nacimiento, estuviste ahí con la fiesta y los pequeños. Hermanito, pero ¿y cuando hay velorio? ¿No tienes que estar ahí también? Los matrimonios, para los pequeños y la parrilla. Pero en los pleitos matrimoniales no tenés que estar ahí también. ¿Aló? Hoy la inauguración de negocios. Aquí está, yo voy a inaugurar el negocio. Pero ¿y la quiebra no va a estar en la quiebra también? ¿Cuánto le está hablando el Señor? Hermano, porque la gente cree que ese trabajo es de todos. Porque para eso somos un cuerpo, para que, hermano, alguno está llorando, tenemos que estar llorando todos con él. Alguno está alegre, todos tenemos que estar alegres con él. ¿Por qué? Porque de eso se trata una congregación, de eso se trata la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es su cuerpo, trayendo vida, trayendo esperanza, trayendo gozo, trayendo alegría. ¡No! Hay gente que le encanta la fiesta y los cumpleaños, pero no quiere visitar velorio. Hay gente que le encanta los 15 años, pero no le gusta visitar a los enfermos. ¿Aló? Quita la paz y la alegría. Hermano, hermanito, hermanita. Cuando alguien está afligido y le llega alguien a visitar, a hacer una oración, un clamor, a sufrir algo, ¿cómo se siente esa persona? Viene la paz. Yo traigo la alegría. Oye, no estoy solo. Están mis hermanos, mi hermana. Pero cuando está en una ausencia de esa persona, ¿cómo se siente la gente? Consecuencia del pecado. Se quita la paz y la alegría. Y no cometamos ese pecado de que alguno de nosotros esté pasando alguna aflicción y nosotros estemos ausentes. De que alguno de nosotros esté triste y no estemos ahí para darle alegría. Para reavivarle la alegría, para reavivarle el gozo. Porque para eso somos un pueblo. ¿Aló? Para eso somos la familia del cielo en esta tierra. Pastor, es que estoy ocupado, pero no tiene un mocho al teléfono, un WhatsApp. ¿Usted sabía que en el WhatsApp hay una aplicación cuando usted pone envío mensaje? Hay uno que hace unos videos corticos de 1 minuto. ¿Cuántos han sabido eso? Que salen los videos redonditos. Bueno, no puede ir, mandarle un videito a mi hermana. ¿Cómo está? No estoy trabajando mucho, pero aquí estoy, en el espíritu y virtualmente también. Y vengo a hacer lo visitante virtualmente. Pero la excusa es muy ocupado. Ojo. Y esa consecuencia que le está quitando la paz y la alegría a ese hermanito, a esa hermanita, nosotros la podemos suplir ¿cómo? Yendo. Porque hoy es ese hermano, hoy es esa hermana. Mañana podría ser cualquiera de nosotros. ¿Se da cuenta de la consecuencia del pecado? Porque está el otro extremo. La gente, no, pero es que el que falló fue él, que no mandó. Pues. Ten cuidado con ese dedito. Porque es verdad, el que falló fue él. Hoy. Pero mañana el que puede fallar eres. Porque dice así. Dígalo, yo. Bueno, denle un aplauso al Señor. Consecuencia del pecado. 6. Deshonra el nombre del Señor. ¿Qué hace? Deshonra el nombre del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14 dice:
David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó: por eso mismo Dios te ha perdonado. ¿Qué hizo Dios? Te ha perdonado. Pregunto, ¿qué fue perdonado al rey David? Un chisme. ¿Qué fue perdonado al rey David? Un mal comentario. ¿Qué fue perdonado al rey David? Asesinato y adulterio. Dos pecados que la sentencia era muerte. Adulterio, muerte. A quitarle la vida a otro, ojo por ojo. Este por diente, muerte. O sea, qué curioso, mira esto. Qué curioso que lo peor que hizo este hombre fue perdonado. Pero ¿por qué razón fue perdonado? Él reconoció, él entendió: esta es consecuencia, ¿no? Entonces el rey David, entendía esto. Y por eso él decía contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó: por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. ¿Qué le dijo? No vas a morir, pero por haberte burlado de él, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Deshonra al nombre del Señor. La muerte del hijo del siervo del Señor deshonró al Señor. La deshonra fue para Dios, pero ¿quién fue el culpable? ¿Por qué murió su primer hijo? Porque fue la consecuencia. La muerte de un hijo, del hijo del rey, deshonró ¿a quién? Hermano, por eso la consecuencia del pecado es que terminamos nosotros deshonrando al Señor. ¿Por qué terminamos deshonrando al Señor? Porque nuestra consecuencia va matando los milagros que venían para nosotros. ¿Aló? ¿Sí o no? Esa deshonra, porque te voy a decir algo. ¿Es honroso para el Señor que nosotros estemos en pobreza siempre? Claro que sí, es deshonroso. Pero de repente esa pobreza es porque es la consecuencia de un pecado que tenemos. ¿Ah? ¿Es honroso para el Señor que nosotros andemos hueliendo a chivo? Todo el tiempo buscando un real para comprar un oliva. Pero de repente la consecuencia de... ¿Aló? Sí, hermano, mire esto. El rey David reconoció: no, sí, Señor, he pecado. Ok, el Señor te perdona, no te va a morir. Pero tu conducta deshonró al Señor. ¿Cómo? Con la muerte de tu hijo. ¿Sabes qué significa eso? Porque ¿qué representa el nacimiento de una vida? Un milagro, ¿sí o no? Ahora, ¿no estaremos nosotros matando milagros futuros? ¿Por consecuencia de qué? Hay milagros que están naciendo, pero por la consecuencia de desobedecer a Dios, de andar en pecado, de cometer pecado, de practicar pecado, es que estamos matando los milagros. ¿Aló? Eso deshonra al Señor cuando no permitimos que los milagros nazcan y vayan desarrollándose. El niño nació, era un milagro, pero no permaneció, murió. ¿Y por qué murió? Porque era consecuencia. ¿Aló? Él lo reconoció, sí, pero hay consecuencia. Y el que está a su lado: sabroso, pero consecuencia. Fue sabroso para David con Betsabé, claro, pero consecuencia. Su hijo, primogénito, ¿qué pasó? Murió. Entonces la consecuencia del pecado deshonra el nombre del Señor. ¿Aló? Hermano, no matemos los milagros que han venido naciendo en nuestras vidas por andar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Número 7, consecuencia del pecado: afecta el testimonio delante del mundo. ¿Qué afecta? El testimonio delante del mundo. ¿Qué quiere decir eso? De los que no conocen a Dios como lo conocemos tú y yo. Salmo 51, versículos 11 al 13 dice: no me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu, dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. ¿Quién va a escucharte a ti si te ve lo que estás haciendo? ¿Aló? Entonces una de las consecuencias del pecado, hermana, es que afecta el testimonio delante del mundo.
Recordemos que el mundo nos está observando. Cómo nos comportamos en el trabajo, cómo nos comportamos en la casa, cómo nos comportamos en la comunidad donde vivimos, cómo nos comportamos al mercado donde vamos. Entonces, esa vida de pecado, gente, no habla todo. Porque ¿cómo le vamos a dar nuestro testimonio a la gente? Que estamos haciendo cosas que no son. ¿Aló? ¿Qué pasa si de repente llega un día el vecino? Papá, tocaste la puerta para pedirte azúcar. Hermana, poquito azúcar. Y cuando abre la puerta, te consigue en la sala con una botella de cucuy. Y salí. ¿Cómo te va a mirar la vecina o el vecino que te vive escuchando música cristiana evangélica? ¡Aleluya! Chupa que chupa mami, chupa que chupa mami. ¿Qué va a pensar esa gente de ti? ¿Qué va a pensar que llega el vecino a pedirte que movas el carro porque va a meter su carro y te escucha guindado con la mujer? Y para así salen los sartenes volando. Y tú me estás aconsejando para yo arreglar mi matrimonio y el tuyo está vuelto. Pastor, pero ¿cómo empezó todo? Porque están en pecado en la casa. ¿Cómo? El marido maltratando a la esposa, eso es pecado. Marido, trata a tu esposa como vaso, pero tú crees que ella es de plástico. La insulta, la maltrata, la critica. Tú siempre fea, tú siempre mofletudo. ¿Aló? Y el pecado que se vive, que la mujer es una cuaima en la casa con el marido, hasta malandra, saca cuchillo, ¿qué pasa? Tal. Y la Biblia dice, mujer, respeta. Y hay mujeres, hermano, que son unas malandras, no respetan al marido para nada. ¿Tú crees que es respeto que tú le hables a tu marido como si fuera el hijo tuyo? ¿Aló? ¿Sí o no? Que yo solo tengo que decir, espérate, estás hablando con el papá de tus hijos, no estás hablando con el hijo que pariste. Él no es tu hijo. Mujer, póngase la mano en la cabeza. Diga, espíritu de mamá, con el marido, fuera. Dale un aplauso al Señor, ¿no? ¿Aló? ¿Sí o no, hermano? Miren, porque la gente escucha pecado. No, pero es que yo no cometí adulterio, hermano, pero espérate. El pecado son esas pequeñas cositas. ¿Aló? ¿Qué va a pensar las personas que están a nuestro alrededor? Por ejemplo, que ven cómo tratamos a nuestros hijos. ¿Aló? ¿Ah? ¿Cómo escuchan los que no creen en lo que nosotros creemos la manera como nos relacionamos o tratamos con los hijos? Como dije yo hace unos servicios pasados, ¿qué piensan los hijos tuyos cuando tú llegas a tu casa? ¿Llegó Dios o llegó el diablo? Se alegran, ¡ay, Dios mío, que le metan horas extra! Voy a averiguar el número de teléfono del patrón de mi papá. Por favor, ¿qué? Métale horas extra para que no llegue a la casa. ¿Aló? Daña el testimonio frente al mundo. ¿Se da cuenta? ¿Aló? Porque la gente piensa, no, yo no estoy con ustedes, hermano, pero la manera como trata a tu pareja está en pecado. Hoy es Día del Padre, supuestamente, mal llamado Día del Padre, y es algo injusto. Pero puedes honrar a tu papá solo el día de hoy. No te puedes acordar de él solo hoy. No te tienes que acordar. Tal vez no fue el hombre más perfecto, tal vez no fue el más cariñoso, el más inteligente, pero te dio una vida. Y tú tienes que honrar a ese hombre. ¿Cómo? ¿Cómo te diriges tú hacia tu papá? Porque, hermano, hay una cosa como que se revierte. Ahora los hijos quieren mandar a los papás. Ahora porque están más grandes, más educados, tienen mejores cosas o lograron mayores cosas que lo que su papá. Ahora se creen con el derecho de estar hablándole duro al viejo y a la vieja. Eso no es pecado. ¿Ah? Se me perdió la lengua. No es pecado que la vieja te mande un mensaje y tú, ¿has visto? Hermano, y el día que esa vieja no te puede llamar otra vez porque partió de esta tierra. Y tú para después, y si no hay un para después, eso no es pecado también. Me gusta esa cara que estoy viendo. ¿Sí o no?
Son consecuencias, hermano. Y el único mandamiento con promesa es honrar. Honrar. A padre y madre. ¿A quién? Padre y madre. ¿A quién? Padre y madre. ¿A quién ponen el primero? Padre y madre. ¿Y después? Madre. Y hay unos que son finos honrando a la mamá. Pero el viejo lo pasan sopa de hueso blanco, con medias interiores. Ojo, no te hablamos por el día del padre, tiene que ser todos los días, toda la semana. ¿Aló? Una pregunta a los que tienen su papá vivo. ¿Lo llamaste esta semana? ¿Lo visitaste? Por lo menos tomaste un tiempo para orar por él. Esta semana te comunicaste con tu mamá, la visitaste, te acercaste. Esta semana te portaste bien con tu papá y con tu mamá, no lo molandreaste, no le hablaste duro. ¿Aló? Consecuencias. Consecuencias. Hermano, no podemos manchar nuestro testimonio ante el mundo. ¿Aló? Número 8. Consecuencia del pecado. Cierra la boca al testimonio. Cierra la boca al testimonio. Versículo 14. El capítulo 51 del libro de los Salmos dice: Dios mío, mi Dios, mi Salvador, merezco la muerte, pero no me castigues, y gritaré de alegría que eres justo. Mano, no puedes gritar algo porque tu boca está cerrada por el testimonio, mano. Es uno que le gusta hablar mucho evangélicamente. Esta semana me pasó algo con el servicio de la semana pasada. Es que nosotros lo grabamos saludo a la gente que nos está viendo en TikTok. A veces hay 300, 250 personas, 50 personas, 80, a lo máximo como un que son con 400 y algo. Están vivos. Y al final de la tarde yo lo reedito y lo subo al canal de YouTube. Nosotros tenemos canal de YouTube. Esta semana me pasó algo. Si usted se mete, voy a leer un comentario. ¿Te acuerdas que hablamos de la avenida Cristo? Bueno, X persona me escribió ahí. Pero pastor, usted con esos pantalones chupi chupi no se vaya en el recto, usted se va a quedar. Y yo, ¿cómo es la cosa? Me llamó la atención, o sea, el hombre, y es una persona, un hombre. Me dice que los pantalones chupi chupi, en el recto yo me voy a quedar. Entonces, cuando estaba armando esta enseñanza y este punto de que cierra la boca el testimonio, hermano, a mí me provocó, mira, pillazo y se fue a reír. Porque él cree que la entrada al cielo está por la ropa. O sea, mi pantalón es chupi chupi, va a hacer que yo me quede en el recto. Los pantalones son los que se van a quedar. Eso, porque no tiene cosa. Usted no ha visto la broma, la película que sale, se queda hasta el cuerpo. Uno se va en el cuerpo, pero se queda en la ropa, ¿verdad que sí? Me llamó la atención y yo decía, oye, pero cuando yo estaba estudiando esto, que la broma que las consecuencias del pecado, cierra la boca al testimonio. Yo no puedo poner aquí, dame, pues es su creencia esa persona. Y yo no puedo permitir que su comentario, su creencia me afecte. Entonces yo me pongo, mira, que la tuya, que salta y puya. O no, que los pantalones se van a quedar. No, ¿tú crees que me quedes? ¿Tú crees que yo me voy a quedar? Porque hay que cerrar la boca. Hermano, ¿me entiendes? La manera que nos comportamos, los que trabajan con gente. Tú tienes que tener cuidado cómo le cierra la boca al testimonio. Pues te dicen, mira, este es el hermanito, pero este es el hermanito Cocón. ¿Cocón por qué? Porque es chismoso, es gritón, es irresponsable, es impuntual, no paga, es grosero, es altanero, es odioso, es egoísta, es pichere, es hueso, es caleta, es agarrado, es chupasangre, puro para él y no para nadie. Si eso cierra la boca al testimonio. ¿Aló? Porque es una consecuencia de él, el pecado, de no ser luz en medio de las tinieblas, de no ser sal sobre esa tierra que ha sido puesto. Ese es el testimonio. Entonces tú, la boca cerrada, porque esa es la consecuencia. La consecuencia de no ser luz, no ser sal. ¿Qué significa la luz? Eres la luz en medio de tantas tinieblas. Todo el mundo tiene comportamiento equivocado, pero tú tratas de tener una vida. ¿Y qué significa la sal sobre la tierra? Vienes a ponerle sabor a la vida de los que están allí. Y por eso repito que
pensamientos tiene tu familia cuando llegas a esa casa? ¿Se alegran? ¡Oh! Llegó el picante de la familia. O llegó el aderezo. No, esa es la consecuencia. Cierra la boca al testimonio. Hermano, claro, por supuesto que se va a levantar uno que otro hablando de que tu pantalón es chupi chupi. No, claro. Eso no importa, pero eso no cuenta. Lo que cuenta es la mayoría, lo que tiene un criterio de tu persona. ¿Aló? Que tenga un criterio de tu conducta. ¿Qué opinan de ti? Que no se cierre la boca de nuestro testimonio. Repito, va a aparecer más que uno chupi chupi mandándote para el infierno. Pero eso no es nada, es un poco. Perdona. ¿Aló? ¿Me explico? Porque hermano, hay que cerrar. No podemos permitir que se cierre la boca de nuestro testimonio. O sea, que en el trabajo seamos los mejores. Que en la comunidad seamos los que traigamos unidad, no división. Que en el hogar somos los que sembremos la paz y no la discordia. Que en la congregación, en el redil, en la familia de fe a la cual estamos insertados, porque el Espíritu nos ha puesto ahí. ¿Qué criterio tienen todos nuestros hermanos de nosotros mismos? No cerremos la boca al testimonio. Y escuche esto. Por supuesto que somos seres humanos y tenemos desaveniencia y desacuerdos, pero aprendamos a hablar las cosas. Andy, ven acá. Mira, oye, dijiste de esta manera y vaya, a mí me iba a rechazar lo que tú dijiste. Pero ella y yo, ¿sabes lo que hizo? Te supiera. Entonces, ¿qué coño? Y yo le cierro la boca a la sierra porque fui bocón. En vez de túper. Oye, mira café. Me eché el café, no con sal, no con azúcar, me echaste sal. Me dolió esa broma. Me eché agua salada y no dulce. O sea, ¿una conversación qué? Porque hermano, hay caracteres, hay temperamento, hay cultura, hay educación, hay madurez en el camino del Señor. O sea, lo que tenemos más madurez, tenemos que pelear ¿por qué? Por la unidad. Tenemos que pelear ¿por qué? Por cerrar la boca a los malos testimonios. ¿Aló? Porque esa es la consecuencia del pecado. ¿Aló? Vamos terminando. Cuéntenos un pelito. Número 9. Consecuencia del pecado. Conduce al juicio. ¿Conduce a qué? Al juicio. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 15 al 23. Miren lo que pasó aquí con la vida del rey. Después de esto, Natán regresó a su casa. El Señor hizo que el niño que David había tenido con la esposa de Urías enfermara de gravedad. David rogó a Dios por el niño y se negaba a comer o a beber. Se fue a su casa y por la noche se quedaba allí tirado en el suelo. Los ancianos líderes de la familia de David iban a verlo y trataban de levantarlo, pero él se negaba a levantarse y a comer con ellos. Cuando el niño murió el 7º día, los siervos de David tenían miedo de darle la noticia porque pensaban que se podría hacer algún daño o así mismo al recibir la noticia, ya que no los había escuchado cuando el niño aún vivía. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto. Así que le preguntó a su siervo: ¿ha muerto el niño? Los siervos contestaron: sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Y luego fue a la casa del Señor para adorar. ¿Qué hizo? ¿Qué noticia había recibido? La muerte de su hijo. Y la actitud de él fue a la casa del Señor a adorar. Después regresó a su casa y le pidió a su siervo algo de comer. Los siervos le preguntaron: ¿por qué tú es así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba, pero ahora que murió, se levanta y pide de comer. David le respondió: cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré porque pensé, quién sabe, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora el niño murió, ¿para qué ayunar? ¿Puedo acaso devolverle la vida? Aún algún día iré donde él está, pero él no podrá volver a mí. ¿Qué entendió David? Juicio. ¿Por qué? Por el pecado que cometió. Va a haber juicio. La consecuencia del pecado es que viene sobre nosotros un juicio. ¿Aló?
un juicio por lo que hicimos. Entonces, hermano, las consecuencias del pecado conduce a un juicio. Ahora, te pregunto, ¿el juicio es agradable? O el juicio trae la sentencia. Hermano, pero note que cuando le vamos leyendo la cosa, oye, uno se va enredando. Todo comienza con que vamos manchando nuestra vida, pero mire cómo se cierra la consecuencia. Y esta es la parte más bonita y la que nos debe dar esperanza a todos nosotros. Consecuencia del pecado, número 10, la última. Es perdonado cuando se le confiesa con honestidad. ¿Es qué? Perdonado. Perdonado cuando se le confiesa con Honestidad. no es justificando ni negando lo que hicimos. Porque ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Por qué razón no vemos restauración o por qué razón no vemos luz en medio de ese hueco donde estamos metidos? Porque queremos justificar lo que hicimos o queremos negar lo que hicimos. No, hermano, hay que entender que ese pecado va a ser perdonado, pero cuando se le confiesa con honestidad. Versículo 13 de 2 de Samuel, del capítulo 12, 2 Samuel dice: entonces David reconoció ante Natán diciendo: he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David: el Señor te ha perdonado, incluso este pecado no morirá. ¿Qué le dijo? El Señor te ha perdonado, incluso este pecado. Mira cómo dice esa palabra incluso, porque lo que él había hecho merecía muerte, pero él fue perdonado y le dijo: no morirás. Ahora, las consecuencias del pecado a la larga, a la final, es que es perdonado. Pero si de verdad nosotros lo confesamos con genuino arrepentimiento: oye, verdad, Señor, te ofendí, manché tu nombre, ensucié mi testimonio, aparté personas de tu camino. Pero hay que confesarlo con honestidad. Hay que ser brutalmente honesto. Hay gente que quiere ser brutalmente honesto con los que están a su alrededor, para herirlo. Hermano, con lo único que tenemos que ser brutalmente honesto es con Dios en el pecado. ¿No? Brutalmente honesto. Ahora, conclusión de la consecuencia del pecado. Conclusión: el error más grande es pensar que no habrán consecuencias por nuestro pecado. Repito, el error más grande es llegar a pensar que no habrá consecuencias por nuestros pecados, y esto nos impedirá llevar la vida correcta que debemos llevar en los caminos del Señor Jesucristo. Hermano, hay gente que comete cosas y me dice: pastor, es que se enteraron. Es que esa es la consecuencia, hermano, vergüenza. ¿Qué más te queda? Amarrate los pantalones, hombre, amarrate los pantalones y enfrentar lo que hiciste. Pero con alejarte, con apartarte no vas a lograr nada, porque esa es la consecuencia. Ahora, esa consecuencia se corta, esa consecuencia se termina solo si lo confiesas, no lo justificas o lo niegas, porque ese es el problema. Se niega o se justifica. Hay gente que hace cosas y dice: no, pero pastor, es que él, ella hizo esto. No, hermano, no le echa la culpa a nadie, la culpa es. Entonces la gente, al verse descubierto, ay, que no, me avergonzaron, me siento avergonzado, pero pana, brother, mi carnal, esa es la consecuencia. Tienes que enfrentarlo. ¿Qué más te toca? Porque para empezar, nadie es inocente. Todos somos. Así que como todos somos culpables, todos tenemos que agarrar, hágase conmigo. Todos tenemos que agarrar la piedra de jugar, la piedra de condenar, la piedra de mira, de señalar. ¿Y hacer qué? No tirarla, ¿hay qué? Ponerla ahí. Entonces, aquel o aquella que te quiera venir a avergonzar, hablar lo que hiciste, ¿está levantando la qué? Pero eso mismo va a recibir cuando caiga ella. Eso mismo va a recibir cuando caiga él. ¿La qué? Para empezar. Número 2. El rollo es de ellos si no te perdonan. ¿Aló? El rollo es de ella si no te perdonan. Porque el que te tiene que perdonar es muy importante. Te perdona. El que te podía juzgar, no te juzga. El que te podía condenar, no te condena. Que lo demás lo haga, eso es rollo de ellos, rollo de ella.
Porque la gente viene y dice, no, pero es que pastor, se enteraron. No te preocupes porque la gente se haya enterado. Preocúpate porque el diablo ya lo sabe. Y yo también. Y mientras el diablo tenga el poder de que tú estás justificando o negando lo que hiciste, entonces él te tiene a ti. Así es. Pero cuando se lo confiesa y le hace, le abre tu corazón y no justifica de así, Señor, te fallé. Ahora tú, eres el que tiene el diablo. Quédate ahí, sapo, porque ya papá lo sabe. Yo se lo dije. Valor, loco. Él se queda abajo. Entonces nosotros tenemos y debemos que pensar en las consecuencias. Bueno, estamos en los últimos tiempos. Tengamos una vida lo más recto posible. Todos estamos en pecado, pero no nos convirtamos en practicantes. Oremos los unos por los otros, oremos por nosotros mismos, pero oremos por los demás. Hermano, a veces nosotros usamos las oraciones para pedir cosas, como si Dios fuera un genio. Dame casa, dame carro, llévate a la suegra para vivir para Colombia. En vez de, oye, Señor, ayúdame. Tengo debilidad, Señor. Soy débil. No quiero hacer lo malo, pero termino haciendo lo malo. Señor, ayúdame, dame fuerza. Permíteme tener el valor y la autoridad y el carácter, mi Señor, de obedecer lo que tú mandas. Eso debe ser la oración. Pero también tenemos que orar por nosotros. Y si hemos escuchado de alguien que ha caído, hermano, debemos ponernos en la presencia de llorar como si hubiésemos sido nosotros. Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana que está pasando en este momento, que hizo lo que no tenía que hacer, pero tu misericordia es grande, Señor. Tu palabra dice que entre el juicio y la misericordia es más grande que tu juicio. Deberíamos estar clamando por eso, no mandando mensajes. ¿Y supiste lo que hizo el hermanito? WhatsApp de 20 minutos. Y yo lo vi la otra vez. Está en la rodilla, llorándole al cielo por un soldado caído, por una soldada caída. Porque el pecado se agrava, el pecado se multiplica a un 100% cuando queremos señalar lo de los otros. Repito, el pecado se multiplica al 100 por 1 cuando señalamos el de los otros. Cuando, no, hermano, líbrenos el Señor de eso. No estamos para condenar ni juzgar a nadie, porque nosotros también tenemos nuestras propias luchas y tenemos nuestras cosas ocultas. Yo tengo mis cosas ocultas, pero no se las voy a decir. Ese no es un problema suyo, es el problema de aquel mío. No condenemos a nadie ni juguemos a nadie. Nos enteramos, vayamos a la presencia y oremos por nosotros. Señor, yo no quiero estar en esto, yo no quiero seguir en esto. Señor, ayúdame ahí, pegado a la presencia del Señor, pero también pegado a la presencia del Señor por aquel que se cayó, por aquella que se cayó, y doblar rodillas y decir, Señor, ayúdame. Y cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos con él o con ella, abrazarlo, que sienta el amor del perdón. Pero si de repente está desaparecido 3, 4 semanas y cuando llega, hermanito, volviste, ¿cómo te unas ocasiones por el mundo? ¿Cómo te fue por el infierno? Y usted llega con esa imprudencia. ¿Qué tal la vergüenza? Como que si tú fueras perfecto, Consecuencia del pecado. Nadie está libre. Pero no nos convirtamos en que se vuelva el doble para nosotros. A creer que, porque no estoy haciendo lo que hizo él o aquella, soy mejor que ellos. Solo uno tiene derecho. Y cierro con esto. Uno de los pasajes más poderosos y que habla del amor del Señor como ninguna otra historia. La mujer encontrada en adulterio. Una mujer fue encontrada en el acto mismo. Ojo, no sospecharon. No es que la vieron para frente y monté, no. El acto mismo, lo que pasa es que no había grabadora, del adulterio. Se la traen a los pies del Señor y le dicen, maestro, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés, dice, le pregunta, ¿qué hacemos con ella? Jesús la mira a ella, lo mira a él, no dice nada. Agachado, escribiendo en la arena.
En la arena, no en la piedra, no en papel, en la arena. Yo hace años escuché un pastor que decía que lo que estaba escribiendo ahí, el pecado todito. Pero la gente sigue diciendo, maestro, ¿qué dice? En la ley de Moisés se ordena que a las tales hay que apedrar, lapidación. Esa era la sentencia. El Señor deja de escribir, se levanta y le dice, cualquiera de vosotros que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Se volvió a agachar y siguió. Dice la palabra que desde el más pequeño al más grande, colocó la piedra y como dice mi pastor, ahorita vuelvo, Monchito. De repente dice esa historia que se levanta el Señor y le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Hay una escena donde ella mira atrás. Dice, Señor, no están, todos se han ido. Y Jesús le dice esta palabra, vete. Le dice primero, yo tampoco. Yo tampoco. ¿Cuál fue la palabra que salió de la boca del único perfecto? Del único justo. Del único bueno. ¿Cuál fue la palabra que salió de esa boca? Yo tampoco. Ahora yo quiero que usted agarre a la persona que está a su lado. Mírala a la cara y dígale, yo tampoco te condeno. No, pero mírela. Yo tampoco te condeno. Dígale al marido que esta mañana tal vez le pegó un grito. Yo tampoco te condeno. Desgraciado. Dígale a la mujer que esta mañana tal vez no te dio el desayuno. Dígale, yo tampoco te condeno. Porque, ojo, de la boca del perfecto. De la boca del puro. De la boca de la vida. Porque Jesús es la vida. Salió fue la palabra, yo tampoco. Pregunto, ¿merecía la mujer la sentencia? Claro que sí. Pero de la boca de ese salió, yo tampoco. Pero le dijo, vete. Vete. ¿Se da cuenta? Porque, ay, chévere. Oye, otra vez. No. Le dijo, no peque. Es que yo voy por el segundo. Digo así. Voy por, ¿cómo es que se? Hay una palabra. Voy por el retruque. No, señor. Le dijo, vete. Vete. Hermano, hermana. Amigo que estás escuchando esto y viendo esto. ¿Te das cuenta? Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos de la consecuencia del pecado. Ese que podía dijo, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Y eso es lo que te dice el Señor en esta mañana, iglesia. Vete y no peques más porque yo tampoco te condeno. Y como yo tampoco te condeno, la sangre que derramé en la cruz del Calvario te va a limpiar, te va a simplificar, te va a purificar y te va a dar la victoria. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.